Muy buenas tardes tengan todos. Un saludo cordial a todos los que se encuentran conectados desde la virtualidad, desde diferentes países. Un saludo especial al doctor Dieter, presidente de CEFER Internacional, y a la doctora Cristalina Villegas, vicepresidente adjunta de CEFER Venezuela. Es para mí un honor participar en este octavo Congreso Internacional CEFE 2023. La ponencia que hoy les presento tiene relación con una investigación que estamos llevando a cabo varios investigadores en el contexto venezolano y que tiene que ver un poco con lo que es develar, su propósito es develar toda la realidad de la pedagogía crítica en la práctica educativa venezolana. ¿Por qué nos motiva? ¿Qué nos motivó a llevar a cabo esta investigación? Bueno, en vista de que en todas las normativas legales que rigen la ley, la educación venezolana, así como el modelo educativo de los diferentes subsistemas y niveles educativos, plantean que la educación debe estar basada en una pedagogía crítica y el desarrollo de un pensamiento creativo, crítico y creativo. Entonces de allí que surgió este interés de develar cómo se está realmente llevando a la práctica lo que es la pedagogía crítica, en este caso en el contexto universitario. En esta investigación está participando la doctora Cristalina Villegas, la doctora Lourdes Mesa, la doctora Noelia Alfonso, la doctora Sandra Jiménez, el doctor Benny Márquez y la doctora Gilma Álamo y mi persona, Miriam Mendoza. Esperamos terminar esta investigación en diciembre del 2023. Para el desarrollo de esta investigación, por supuesto, estamos utilizando varias técnicas e instrumentos. Entre las técnicas tenemos, por supuesto, las revisiones documentales, también tenemos entrevistas y también tenemos encuestas. Y estas se están llevando a cabo a través de diferentes actividades como son webinars, foros chat, así como la participación en focus group. En esta investigación, en la temática que me toca a mí abordar, la de prejuicios y discriminación en la educación universitaria, una mirada desde la pedagogía crítica. Entonces, los aspectos que para el desarrollo de la ponencia, los aspectos que se esperan que voy a desarrollar, está la parte conceptual y su interpretación de lo que es la discriminación y los prejuicios. También tenemos la finalidad de la educación según la normativa legal, el marco constitucional de Venezuela y algunas organizaciones internacionales en materia de prejuicio y discriminación. Entendiendo la pedagogía crítica, así como su alcance y el enfoque para su desarrollo. También se abordarán los factores que están asociados a la discriminación en la educación universitaria en Venezuela y su interpelación en cuanto a políticas y acciones que garanticen una educación sin discriminación. Abordaremos algunas investigaciones acerca de los prejuicios y discriminación en la educación universitaria y por último visualizaremos la realidad de la discriminación en la educación universitaria desde las voces de los participantes. Para este punto 6 se les va a facilitar pues un link y un código QR donde ustedes pueden desplegar una encuesta en la cual van a poder responder y también a través de sus intervenciones síncronas. Aquí tenemos entonces lo que es la conceptualización de lo que son los estereotipos, la discriminación y los prejuicios. Las imágenes pues pueden hablar por sí solas, cómo concebimos los estereotipos, los prejuicios y las discriminaciones. Pero tenemos entonces que los estereotipos son todas aquellas creencias o ideas negativas y positivas hacia una persona de un grupo determinado, bien sea extranjero, homosexual, bien sea anciano, personas con discapacidad, por su edad, entre otros. Es decir, lo que sé o creo saber de esas personas. Entonces podemos entender que los estereotipos son aquellas creencias, ¿verdad?, o ideas que tenemos hacia una persona o grupo de personas
de acuerdo a una determinada identidad, pero que son concepciones totalmente producto de una creencia, de una cultura, de esos esquemas o concepciones mentales, conceptuales en cuanto a cultura, en cuanto a la sociedad, en cuanto a creencias. Tiene que ver un poco este proceso de estereotipos. Viene más por la cultura, ¿sí? Se forman más en los procesos culturales, familiares y sociales. En cuanto a la discriminación, es entendida como la acción negativa. La discriminación es ya en la parte de el accionar y que tiene que ver con esa acción negativa que implica un trato de inferioridad a una persona o grupo, bien sea por motivos que formen parte de su identidad individual o por lo social. Y por prejuicios son aquellos juicios o opiniones que emitimos hacia alguien sin contar con una suficiente información o conocimiento y que al tratarse de juicios no comprobados pueden no ser ciertos. Esto implica entonces siempre una valoración, bien sea favorable o desfavorable sobre alguna persona, situaciones o cosas, y se producen en el nivel de los sentimientos y emociones. Entonces, los prejuicios están más relacionados a los sentimientos y las emociones, mientras que la discriminación es la acción negativa que se da hacia un grupo o una persona por alguna identidad personal. Tenemos que entonces que la discriminación tiene como trasfondo los prejuicios y los estereotipos. Así lo comprendemos. Y esto busca justificar entonces la exclusión de ciertas personas o grupos, asumiendo que las diferencias respecto al grupo que discrimina son las que provocan la exclusión y el rechazo, y no el acto en sí mismo. Tenemos una definición de Puerta 2004 donde dice que se entiende por estereotipo a la cognición y pensamientos que evalúan como positivas o negativas las características de un grupo o persona, mientras que el prejuicio hace referencia a la acción o a los efectos negativos hacia una persona. Es decir, que la discriminación, los prejuicios tienen que ver un poco con las acciones de exclusión que se hacen de las personas. Un ejemplo de un estereotipo es asociar la ancianidad con la enfermedad y la falta de actividad, o mujer con una la mujer con maternidad, cuando lo cierto es que no todos los adultos mayores padecen de enfermedad ni son inactivos, y tampoco todas las mujeres son o quieren ser madres. Entonces, estos son algunos ejemplos que tenemos en cuanto a lo que los estereotipos. Como podemos verlos en las imágenes, en la primera estereotipo vemos que la mujer se asocia a que tiene que dedicarse, su rol es en el hogar, hacer los oficios del hogar, atender quizás a la familia, los hijos, mientras que el esposo o la pareja no se relaciona con estas responsabilidades que son propias del hogar. Y en los prejuicios, bueno, vemos a Mafalda cuando ella dice que su mamá le regala una muñequita a la compañerita y la compañerita dice a una negrita. Aunque dice que ella no es racista, sin embargo, puede tener que se va a lavar el dedo con que tocó la muñequita. De manera muy subliminal, nosotros a veces actuamos de manera con prejuicio. Y la discriminación, allí lo pueden ver en la imagen también, en esta parte selectiva donde discriminamos a las personas por cualquier categoría que la identifique, como puede ser la raza, la discapacidad, el sexo, ¿sí? Costumbres, formas de vida. Tiene que ver entonces la discriminación. Entonces, en cuanto a lo que es la discriminación arbitraria, esta es la conducta que se produce como resultado de los estereotipos y los prejuicios y se traduce en un atracto hostil e excluyente hacia una persona o grupo. Entonces,
existen diversas categorías, como lo podemos ver en las imágenes, de discriminación arbitraria. Estas son construidas de manera social y culturalmente y que contribuyen a lo que es la desigualdad y la exclusión social. Como tenemos, por ejemplo, la categoría de segregación basada en la raza, como llamamos el racismo, el sexo, el sexismo, la orientación sexual, la homofobia, la identidad de género, transfobia, la clase social, clasismo, la nacionalidad, xenofobia u otras. Muchas de estas discriminaciones pues, podemos verlas frecuentemente en nuestro contexto nacional, pero también a nivel internacional. Los procesos de discriminación arbitraria tienen unos graves efectos e incluso en aquellos que la ejercen, dado que se niegan a sí mismos la oportunidad de abrirse a otras formas de entender el mundo y de conocer a personas con experiencias diferentes. Es decir, la misma persona que discrimina existe un efecto dañino sobre ella, porque desarrolla una estructura de pensamiento rígida y un estereotipada que afecta a todas las dimensiones del desarrollo. Y entonces aquí tenemos lo que es el desarrollo y los efectos de la discriminación arbitraria. Cuando hablamos de un estereotipo a nivel cognitivo, tiene que ver con la parte del pensar. Son ideas, son creencias, son posturas que tienen que ver un poco con la parte social y culturalmente. Son esas creencias. Y los prejuicios están relacionados más a la parte emocional, que es el sentir, y la discriminación arbitraria es a nivel más conductual, es decir, es el actuar. Y por supuesto esto lleva a lo que es las violencias y por supuesto a la exclusión social. Un ejemplo de este proceso de desarrollo de discriminación arbitraria lo podemos presentar por lo menos en un caso que tomé de que Marcela es una estudiante con discapacidad. Entonces cuando se señala que los estudiantes discapacitados necesitan ayuda, entonces eso es un estereotipo y está relacionado con un estereotipo de pensamiento, de creencias y de ideas que vienen de lo social y lo cultural. Cuando cuando se señala que, bueno, la ayudo porque me inspira lástima y deseo ayudarla, es un prejuicio de sentir, de sentimientos, de emociones. Y cuando se puede decir, bueno, es que la acompaño a todas partes para que no se caiga, para que no se haga algún daño, entonces eso lo llamamos la parte de actuar. Entonces caemos en el estereotipo donde dice que Marcela es vista como la discapacitada y que tiene problemas para desarrollar su autonomía. Entonces, esto es un poco cómo se da el proceso de desarrollo y efecto de la discriminación arbitraria. Por supuesto que efectivamente todas las personas requieren de ayuda y por supuesto de colaboración, pero lo importante es identificar en qué tipo de ayuda y cuándo. En este caso, el de Marcela queda totalmente reducida a una categoría de discapacidad, con lo que se le deja de percibir en su integridad total y por supuesto con todas sus características provocando una limitación en su desarrollo. Entonces aquí tenemos algunas otras manifestaciones de discriminación. Tenemos aquí la discriminación con estilos y ritmos de aprendizaje. Este se produce cuando se implementan estrategias no adecuadas para los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, sino que estas estrategias abordan al grupo de estudiantes sin considerar sus diversas formas de aprendizaje, sus diversos ritmos de aprendizaje o formas de aprendizaje, o cuando no consideramos cualquier situación o forma de aprendizaje
por parte de estudiantes que tengan cualquier situación de funcionamiento diferenciado. También tenemos la apariencia física. Pues la apariencia física suele ser también otro motivo, generalmente genera burla o discriminación. Muchas de las formas de discriminación arbitraria y de violencia se manifiestan a través de los sobrenombres peyorativos que aluden a algunas características físicas que se destaquen y que muchas veces hasta los adultos con algunas expresiones sin darse cuenta dañan significativamente también la autoestima y la dignidad, resaltando aquellas características con lo que probablemente esta persona no se siente bien o no se siente cómoda o guapa. Este tipo de discriminación también se refiere a su forma de vestir o también de expresar, lo que ocasiona estar relacionado con las condiciones totalmente socioeconómicas. También tenemos otra discriminación que es la orientación sexual, y como son los adolescentes homosexuales, las lesbianas, las bisexuales, los transexuales, son víctimas mayormente, habitualmente, a la discriminación arbitraria en espacios bien sean escolares o también en los grupos familiares. También tenemos las condiciones socioeconómicas. Los estudiantes a veces cuando son de grupos familiares de bajos recursos también suelen ser discriminados en los espacios escolares, y bien sea por su forma, su ropa, bien sea por su tipo de subsidio que pueda tener, bien sea por motivos de segregación, traduciendo lo que ya es conocido como bromas o también en la marginación de ciertas actividades. También tenemos pues los estilos juveniles. Generalmente los jóvenes y adolescentes adoptan formas de vestir, de cortarse el pelo, de inclinaciones musicales, lugares de reuniones, o bien sea expresiones propias de su lenguaje y que ellos consideran que son representativos para su identidad. Entonces a veces eso genera algunas expresiones de estereotipos y prejuicios. También tenemos la discriminación arbitraria por sexo, donde hombres y mujeres son diferentes pero tienen el mismo potencial de aprender y requieren de las mismas oportunidades. Sin embargo, muchas veces se resaltan más las capacidades en los hombres en cuanto a ciertos estudios, ciertas áreas científicas como las matemáticas, mientras que al sexo femenino se le asocia más a aquellas áreas de humanidad, áreas humanistas. Entonces, la discriminación arbitraria se manifiesta en relación a las expectativas sobre la conducta esperada para cada sexo. También tenemos la discriminación por pueblos originarios, por supuesto la etnia indígena, la cual muchas veces se da la discriminación por su aspecto físico, por su costumbre, por su forma de vestir, por su creencia, por su cultura. Y por supuesto la discapacidad, que también, bien sea física, psíquica, mental y sensorial, los estudiantes también son víctimas habituales de actos de discriminación. También existe la discriminación por color. Quizás en nuestro país esto no es muy común, pero en otros países en desarrollo, por supuesto que sí es muy marcada lo que es la discriminación por color. Entonces, manejar un poco lo que es la parte conceptual de lo que es estereotipo, discriminación y prejuicio y cuáles son estas manifestaciones. Entonces podemos encontrar que en nuestro contexto venezolano existen normativas legales en cuanto a derechos y igualdad y derechos humanos y no de exclusión. Y tenemos por supuesto en primer lugar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,
en cuanto a que en el artículo, establece en el artículo 21 que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permiten discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo u otros. También tenemos el artículo 103 que establece el derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones. Se garantiza igualdad de atención a las personas con necesidades especiales con discapacidad. También tenemos la Ley Orgánica de Educación 2009, en el artículo 15, fines de la educación, que establece respecto a la dignidad de las personas y la formación transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz, respeto a los derechos humanos y la no discriminación. Y en el artículo 33, la educación universitaria tiene como principios rectores el carácter público de calidad e innovación, el ejercicio del pensamiento crítico, está claro un poco lo que les decía al principio, y reflexivo, y la inclusión, la pertinencia y la formación integral. En la ley orgánica aparece este artículo 33, pero también aparece en los currículos, lo que es la pedagogía, desarrollar una pedagogía crítica para el desarrollo de estudiantes críticos, analíticos, participativos y reflexivos. Y también tenemos la Ley de Protección a las Personas con Discapacidad. En el artículo 16 establece el derecho a todas las personas con discapacidad a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación, así como también hace un llamado a las instituciones de educación regular básica, media, la inclusión a la educación universitaria venezolana, diversificada, técnica o universitaria, para que no se expongan razones de discapacidad como impedimento al ingreso y permanencia de los niños. Y también tenemos entonces la Gaceta Oficial número 38.731/2007, que establece los lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho a las personas con discapacidad a una educación superior de calidad. También tenemos el CNU en la resolución 3.745/2009, que establece en el numeral 1 la obligación que tienen las instituciones de educación universitaria oficiales reservar una cuota mínima equivalente a 1% total de su plaza a cada una de las carreras o programas nacionales de formación al ingreso de personas con discapacidad. Tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se resguarda la garantía de la diversidad, reconocimiento de las relaciones entre lo singular, lo que nos hace distintos, y lo universal, lo que nos hace igual. También está la UNESCO 2022, donde se debe garantizar el derecho a cada persona a recibir una educación excepta de prejuicios y estereotipos. La OEA 2019, en su artículo 1, establece que discriminación representa cualquier acto de exclusión que tenga como propósito coartar el derecho a la igualdad y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de un individuo o grupo. Y por último tenemos la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción 2019, artículo 3, literal D, que establece que se debe facilitar actividades al acceso de la educación superior a los miembros de algunos grupos específicos, como son los pueblos indígenas, las minorías culturales y lingüísticas, de grupos desfavorecidos, de pueblos que viven en situaciones de ocupación y personas que sufren de discapacidad. Y entonces podemos señalar que de acuerdo a todas estas normativas legales nacionales e internacionales, lo que en ellas se expresa determina que no debe existir entonces ninguna distinción personal por cualquier diferenciación que menoscabe el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Y entonces entramos acá en lo que es la pedagogía crítica y la educación universitaria. Y entonces, en este mapa conceptual, ustedes de manera sintetizada se representa lo que es la pedagogía crítica. Y por supuesto, esta parte o propone un análisis de la función social, económica, política y cultural de la educación. Fíjense que en la pedagogía crítica entonces se hace un análisis bien integral y global
no ver la educación desde una sola dimensión, sino verla desde lo económico, lo político, lo cultural y social. Y entonces la pedagogía crítica también puede ser entendida como una postura ideológica de izquierda que preocupada por aquellos asuntos que están relacionados con las desigualdades raciales y étnicas, el feminismo y también con los movimientos pacíficos. Entonces, en función del enfoque de la pedagogía crítica, Manlares 2005 dice que las universidades son instituciones decididamente políticas, en donde diversas fuerzas sociales luchan por imponerse. Los teóricos críticos califican a las instituciones educativas como espacios de reproducción y dominación, y también ellos consideran que pueden ser espacios de liberación y un contexto donde florezca la crítica y se posibilite el cuestionamiento de los modelos sociales hegemónicos, la construcción de modelos alternativos y emancipadores, y donde se generen entonces un espacio de diversidad que permita a los estudiantes salir del individualismo y conectarse con una realidad social. Es decir, que la pedagogía crítica busca superar lo que es la hegemonía del conocimiento y los modelos, y generar entonces modelos nuevos, alternativos y emancipadores de autonomía, de reflexión y de transformación. Entonces la pedagogía crítica es una corriente educativa que realmente lo que busca es que los procesos educativos estén basados en la reflexión crítica y en una transformación social. Y por supuesto se fundamenta en la idea de una educación que no debe limitarse a la transmisión de conocimiento, como ocurre todavía en muchas instituciones educativas, sino que debe promover la conciencia crítica y la acción transformadora en los estudiantes. De allí que su objetivo es armar a los maestros con una lengua vernácula crítica para ayudarles a reconocer las clases sociales como una relación social objetiva. Entonces, algunos representantes de la pedagogía crítica tenemos a Simón Rodríguez, que es uno de los precursores, a Pablo Freire, a Henry Giraud, a Peter Maclay. Y entonces acá vemos desde cómo desde la pedagogía crítica en la educación se concibe la educación universitaria, entonces tiene como fin promover una conciencia crítica y reflexiva sobre las desigualdades sociales y la injusticia social. Es decir, que hacia allá debe estar enfocada la educación universitaria para superar lo que es las desigualdades sociales y la exclusión social a través de la eliminación de lo que son los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Y a su vez entonces fomentar así una acción transformadora y el compromiso social de los estudiantes, buscando de esta manera una liberación de los estudiantes de la opresión y la alienación, sino generar estudiantes críticos, autónomos, participativos y transformadores. Y entonces la pedagogía crítica en la educación universitaria concibe al ser humano como un ente social y político. O sea, el ser humano se autoforma a través de la relación con el otro y son capaces entonces de reflexionar críticamente sobre su realidad y actuar para transformarse. Los estudiantes son sujetos activos y participativos en su proceso de aprendizaje y son capaces de construir nuevos conocimientos a través de la reflexión crítica sobre su entorno. Para ello, entonces, la pedagogía crítica propone métodos que utilicen la universidad, métodos que promuevan el diálogo horizontal y respetuoso entre estudiante-estudiante, estudiante-profesor. Y por supuesto los aprendizajes deben ser contextualizados a la realidad social, cultural y política del estudiante,
se debe fomentar la participación activa a través de proyectos, debates y acciones que promuevan esta reflexión y esta transformación social, que es donde se generan entonces los nuevos conocimientos. Y el conocimiento, por supuesto, desde la pedagogía crítica, no es neutro, sino que está socialmente construido, es una construcción social de participación con implicaciones políticas, donde el estudiante reflexiona sobre la relación entre los contenidos educativos y la realidad social y que aplique los conocimientos adquiridos en situaciones concretas. Es decir, que el conocimiento debe estar conectado a la realidad, a los problemas sociales, para que los estudiantes a través de estos conocimientos, estas reflexiones, generen nuevos conocimientos y sean, por supuesto, aplicados en situaciones concretas para la transformación. Y tomando y haciendo una adaptación de Roberto Ramírez en el 2008, él señala que los principios de la pedagogía son, como ya lo hablábamos, debe ser una comunicación horizontal, tiene que ver unos nuevos significados imaginarios de lo simbólico, también debe contextualizarse en los procesos educativos, debe haber una transformación social, debe haber una humanización de los procesos educativos y una participación social. Es decir, que desde la pedagogía crítica, como nos señala Freire, se torna el conocimiento como una fuente de liberación, es decir, una educación totalmente liberadora que busca la autonomía de los estudiantes, que sean reflexivos y que sean transformadores de los propios contextos educativos, y que esa creencia, esa cultura eh, eh, que se encuentran presentes en las sociedades actualmente sean transformadas, pero a través de un pensamiento crítico. Y entonces allí, desde una pedagogía crítica en la educación, los espacios de reproducción y dominación y exclusión se transforman en un espacio para la diversidad. El estudiante supera el individualismo y se conecta con la realidad social, con su contexto, sus problemas verdaderamente sociales. Son espacios de liberación y negociación. Por supuesto, florece la crítica como principio y posibilita el cuestionamiento de los modelos sociales hegemónicos y una construcción de modelos alternativos de emancipador. Es decir, que solamente a través de los pensamientos críticos, reflexivos y de participación podemos realmente lograr cambios de todas estas situaciones, estereotipos, discriminaciones y prejuicios que existan en la sociedad. Y entonces algunos factores que están asociados a la discriminación en la educación universitaria, como ya lo hizo referencia, está la religión, la discapacidad, el género, orientación sexual, capacidad de edad, entre otros. Y cuando hablamos de capacidad tiene que ver con el proceso de ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Se genera, como ya lo había comentado, discriminación cuando las actividades que se desarrollan en estrategia dentro de los contextos educativos no consideran la heterogeneidad de los estudiantes. También está la desigualdad educativa, porque es un factor que influye en la discriminación, ya que en Venezuela solamente el 7% de los universitarios proceden del criterio inferior de los más pobres, mientras que por el periodo de la procedencia vienen de ingresos altos. Entonces ahí se ve una discriminación totalmente por la categoría que tiene que ver con aspectos económicos y sociales. Y también otro factor está el entorno social. El entorno social pues influye en el rendimiento académico del estudiante universitario en situaciones de discapacidad. También tenemos las políticas educativas. Cuando las políticas educativas son deficientes y, y no dan respuesta a lo que es la inclusión y la equidad en la educación, por supuesto ahí se genera una discriminación. Y por último, pues tenemos la equidad y la atención a la universidad.
cuando la educación no atiende de manera equitativa y considera la diversidad de los estudiantes, por supuesto, allí se convierte en una exclusión educativa. Tenemos entonces acá algunas investigaciones. En la revisión que yo pude hacer, por supuesto, no se consiguen investigaciones o datos que señalen resultados sobre discriminación y exclusión en la educación universitaria. Sin embargo, aporté estas investigaciones, algunas, como la de UNICEF 2011, donde dice que el 42% de los niños y niñas y adolescentes de Chile declaran haberse sentido discriminados alguna vez en su escuela liceo. Y este resultado, por supuesto, aumentó significativamente con una investigación o unos resultados que hicieron en el 2004. También dice que los estudiantes de establecimientos municipales los menores de 14 años son los que mayor niveles de prejuicio existen. Y el Instituto Nacional de la Juventud de Chile 2011 reportó que el 34% de los jóvenes se han sentido discriminados alguna vez, mayoritariamente en su escuela, liceo, instituto o universidad. En un artículo de Bravo del 2023, Percepción estudiantil sobre la discriminación y el racismo en la educación superior, caso Ecuador, los resultados fueron que 29,9% de estudiantes manifiesta haber experimentado racismo y discriminación. El 89,7% afirma que nunca lo ha ejercido y el 57,7% alude a que ha observado diversas manifestaciones en las interacciones. Los principales focos de la discriminación son la etnia, el género, la identidad sexual, la situación socioeconómica y la discapacidad. Y tenemos entonces otra investigación que es un artículo que escribió Aguilera en la revista El Magazine en el 2023, donde dice que el racismo, la homofobia, el machismo y la pobreza son los problemas sociales que aún no se han podido resolver a pesar de que el mundo está en permanente evolución. Hay nuevas tecnologías, se han diseñado coches eléctricos, se han conseguido las curas de enfermedades que hace años eran mortales, pero sigue existiendo problemas sociales a los cuales no se le ha dado solución. Sigue habiendo en todo el mundo gente discriminada por su género, su orientación sexual, su raza, incluso sus gustos, y esto no debería ser así, señala en su artículo. Y Pablo Pérez, en su libro de Pedagogía de la Autonomía 2008, refiere que cualquier discriminación es inmortal y luchar contra ella es un deber, por más que se reconozca la fuerza de los condicionamientos que hay que enfrentar. Eso lo señala Pablo Pérez. Entonces podemos acá hacer un proceso reflexivo, analítico, crítico sobre lo que estaría pasando en la educación universitaria venezolana en cuanto a la concreción o a la praxis de una pedagogía crítica. Es toda mi presentación. Muchísimas gracias. Acá dejo un mensaje. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Muchísimas gracias. Acá les dejo un código Q y el link que se va a colocar en el grupo de WhatsApp para que ustedes respondan la encuesta y por supuesto damos apertura a la participación. Muchísimas gracias.